Ahora vamos a estudiar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Entonces la función de distribución empírica era una preparación para esta prueba. Entonces, para introducir este tema, tengo que dar una explicación que es muy importante. Imagínate que tú tienes 100 observaciones, ¿ok? Tienes 100 observaciones, las que tú quieras, ¿ok? Y ahí están tus observaciones, están ahí. Y la pregunta que tú te puedes hacer es la siguiente: ¿esas observaciones provienen de una distribución normal? Esa es la pregunta que tú te haces. Esa fue la pregunta que se hicieron en los años 30 o 40, ¿no? Bueno, tengo 100 observaciones. ¿Cómo puedo saber yo si una distribución normal es un buen modelo para esas observaciones? Esa es la pregunta, es muy importante, porque piensa tú, que cuando estudiamos las distribuciones continuas, dijimos, mira, la normal es la distribución más importante, porque si tú tienes el promedio de cualquier distribución subyacente, el promedio se distribuye normal. Eso dice el teorema del límite central. El promedio, además, es un estimador consistente. Entonces, si tú tienes una muestra grande, el promedio siempre se distribuye normal. Es decir, la normal es la reina de las distribuciones. Y ahora tú quieres saber si efectivamente eso es normal. En inferencia, entonces, hicimos intervalos de confianza para mu de la normal, para sigma cuadrado de una normal, para la diferencia de medias, para el cociente de proporciones, ¿te das cuenta? Entonces ahora, saber cómo chequear esos supuestos es algo muy relevante. Y para eso, entonces, Kolmogorov-Smirnov idearon un test que se llama el test de Kolmogorov-Smirnov, pero en realidad, cuando tú quieres determinar si una distribución es apropiada para un conjunto de datos, ese tipo de test se llaman test en general de bondad de ajuste. Y no es el único test que existe, ¿ya? Hay variantes. Entonces, eso se llaman test de bondad de ajuste. Cuando tú quieres saber si una distribución es apropiada para un conjunto de datos. Entonces, ¿cuál es la idea de este test? Supongamos entonces que x1 hasta xn sean x1 hasta xn, todas muestras I y D de una distribución f de x, ¿ya? Y esta es la distribución de la variable aleatoria, ¿no? O sea, y f de x es la distribución de una variable aleatoria que nosotros necesitamos saber, digamos. Entonces, planteamos las hipótesis siguientes. Aquí están las hipótesis. H0 es que tu función de distribución ahora es una f0 de x versus H1, que tu función de distribución de la variable que subyace esos datos es distinta de f0. ¿Ok? Entonces piensa en este test. Es un test completamente distinto a los test que yo te mostré al comienzo. ¿Por qué? Porque los test que te mostré al comienzo son test de hipótesis relativos a los parámetros de una distribución. Ahora lo que tenemos es un test de hipótesis relativo a la función entera, a la distribución misma. La función de distribución de una variable aleatoria es igual a esta en específica. Esta f0 puede ser la normal, puede ser gamma, puede ser Weibull, exponencial, chi cuadrado, lo que sea. Entonces tú en el fondo, esta f0 es nuestra propuesta. O sea, yo tengo que proponer cuál es la distribución que subyace los datos. Sí. Si tú andas buscando un test de hipótesis, que dado todos los modelos, tú tienes un conjunto de datos y te diga cuál es el mejor modelo, ese test de hipótesis lamentablemente no existe. Lo que tú puedes hacer es lo siguiente. Mira, yo quiero saber si estos datos son normales. Pongo la distribución normal acá y entonces veo si el test me dice si rechazo o no rechazo H0. No me resultó, rechazamos H0, buscas otra distribución, la pones acá, realizas el test y hasta que encuentres alguna que sea razonable, ya que la cual el test no rechace. Entonces, si consideramos nosotros Fn ahora, ¿te das cuenta? Aquí viene la estimación. Fn es la función de distribución empírica, entonces podemos crear la diferencia entre estas dos. ¿Te das cuenta que si esta Fn es cercana a mi propuesta, las diferencias tendrían que ser pequeñas? Claro, si esta f es cercana, esta fn es cercana a mi propuesta, la estimación es cercana a mi propuesta, significa que esa diferencia tendría que ser muy pequeña. Pero si esa diferencia es muy grande, entonces yo tendría que dudar de que H0 es cierta. Ahora la pregunta es,
cómo calcular la diferencia entre esas dos funciones. Esa es la gracia del test que propuso Kolmogorov-Smirnov, y ellos dicen, mira, el estadístico de prueba de este test es D sub n. ¿Qué cosa es D sub n? Es el supremo sobre todos los x de la distribución empírica menos la propuesta. Ese es el estadístico de prueba. Entonces, ¿tú qué haces? Tú calculas todas las diferencias para los x dados. Si tienes 12 observaciones, como al comienzo, calculas las 12 diferencias y tomas la máxima, ¿verdad? Tomas la máxima, el supremo de todas esas diferencias. Entonces, esto, para poder tener un test de hipótesis, lo que tú necesitas es encontrar la distribución de esta cantidad, de este estadístico de prueba bajo H0. Entonces, lo que probaron Kolmogorov-Smirnov es que bajo H0, la distribución, ¿ya? La distribución de D sub n no depende, es independiente, ¿ya? Es independiente de la distribución F0, es independiente de F0, no depende de una distribución, ¿ya? Entonces, es independiente de la distribución, por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es, bueno, ellos proporcionaron, independientes de estas distribuciones, lo que ellos proporcionaron fue una región crítica de esta manera. C partido por raíz de n, eso es igual a alfa. Entonces, existen tablas para buscar, digamos, los cuantiles, ¿cierto? Para encontrar estos cuantiles existen tablas, ¿ya? Para D sub n. O existe el computador en el cual tú puedes realizar el test. Entonces, tenemos dos caminos. Usamos una tabla, ¿cierto? Que usualmente esas están al final de los libros. Pero ¿cuál es la decisión? ¿Cuál es la decisión después? Si tú encuentras una región crítica. Bueno, si encuentras una región crítica, entonces, si R es una región crítica, D sub n pertenece a la región crítica, esto implica que H0 se rechaza, ¿no? Ese es el criterio. Y si no pertenece, no se rechaza H0. Igual que antes. O alternativamente, calculamos el valor P. ¿Ok? Y si P entonces es menor que alfa, se rechaza H0. En caso contrario, no se rechaza. Entonces, ahora lo que podemos ver es un pequeño ejemplo. Yo en R voy a poner un ejemplo aquí, que yo desarrollé, que es muy sencillo. Imagínate que yo quiero generar datos normales. Igual que antes, en el video anterior, voy a generar 100 datos normales, con media 0 y desviación estándar 1. Y ahora entonces aplico el Kolmogorov, es así, ks.test. Y aquí pones X. ¿Ok? Pones X, el modelo que tú vas a hacer es normal, con el cual quieres comparar, pnorm. Y aquí pones alternative. Alternative es igual two-sided. Eso. Entonces, si tú das ese comando, lo que el test va a mostrar es lo que estás viendo ahora en la figura, que va a mostrar un resumen, donde aparece allí el valor del estadístico D sub n y el valor, P. Entonces, si tú te das cuenta, como estos datos fueron generados, fueron simulados de una distribución normal, uno esperaría que no se rechace H0. Y efectivamente el valor P es algo como 0,7, ¿no? Que no se rechaza H0 porque es muy grande. Si tú tomas alfa aquí 0,05, claramente el valor P es mucho más grande que eso. Por lo tanto, no se rechaza H0 con mucha fuerza. Tú podrías hacer el experimento ahora de generar otra muestra aleatoria, ¿ya? Una muestra aleatoria de una distribución gamma, y probar que es normal, y ahí te vas a dar cuenta que el valor P va a ser muy chiquitito, ¿ya? Porque en fondo estás tratando de probar que algo es normal de algo que efectivamente proviene de otra distribución, ¿ok?
Alternativamente a eso, lo que tú puedes hacer, existe una técnica visual que se llama el QQ-plot. Para generar un QQ-plot, tú lo que haces es QNorm y pones X aquí. ¿Qué hace este gráfico? Lo que hace ese gráfico es generar en el eje X los cuantiles del modelo, los cuantiles teóricos, ¿ya? Y acá los cuantiles teóricos, Q teórico y el Q empírico. Entonces, si estos cuantiles del modelo que tú tienes se parecen en los cuantiles de las observaciones, esto debería estar en torno a una recta. Entonces, lo que hace esto es que te grafica para un conjunto de datos cómo sería esto en torno a una recta. ¿Okay? Y debería estar en torno a la recta igual a X. Entonces, si tú pones QQnorm y pones la línea que debería ir ahí, que pones QQline, y pones X, y para un color distinto de la línea, que en ese caso va a ser roja, pones eso, col igual 2. Entonces ahí te muestra el QQplot, donde aparece, digamos, esta nubecita en torno a la línea, y ahí tú puedes decidir visualmente si los datos son razonablemente normal o no. En este caso, si tú repites esto, por ejemplo, y aumentas la cantidad de datos, si tú aumentas a 200 generados, 300, te vas a dar cuenta que esta línea se parece bastante mejor. Pero si tú generas datos gamma, por ejemplo, te vas a dar cuenta que van a haber grandes diferencias entre los cuantiles del modelo y los cuantiles de la muestra que tú tienes. Entonces, si puedo resumir el test de Kolmogorov-Smirnov, tengo que decir que es un test de bondad de ajuste no paramétrico, porque aquí te das cuenta que nunca hubo un parámetro, lo que hubo fue propuestas de distribuciones, en que la hipótesis H0 es que tu distribución es la que tú propones, versus no es la que tú propones. El estadístico de prueba es un supremo de la empírica y la propuesta, y entonces, en vez de buscar en la tabla, podemos usar una rutina computacional para poder saber si se rechaza o no se rechaza el test. En este caso, claramente no se rechaza la hipótesis H0 de que los datos son normales, y en adición, tienes una técnica gráfica que te puede servir siempre para ver si una distribución es normal o no, o puede ser graficado para otras distribuciones también, que te ayuda a confirmar esa decisión. Este es el minuto clave, entonces, en que hemos terminado el curso. Ha sido un verdadero agrado ser tu profesor.